Hola amigos, yo soy Joma Gálaga y esto es La Voz del 21. El día de hoy nos toca hablar nada menos que del expresidente, el señor Martín Vizcarra. Y es que, como muchos de ustedes recordarán, en la época donde todos estábamos básicamente atrapados en nuestras casas por la pandemia, por la ola del COVID-19 que básicamente nos encerró y nos aisló de quienes más queríamos, a quienes no pudimos ver durante muchísimos meses, se denunció una presunta compra sumamente irregular, ¿no?, de lo que vendrían a ser al día de hoy conocidas las pruebas rápidas que ayudaban a identificar si alguno de nosotros tenía o no el virus en nuestra sangre. Durante el mandato del expresidente Martín Vizcarra se hizo una compra millonaria de estas pruebas que, después de muchas investigaciones periodísticas e investigaciones en la vía legal, en la Fiscalía y a nivel de Congreso también, se demostró que muchas de estas pruebas simplemente no podían ser utilizadas, no podían ser implementadas para poder testear en personas que evidentemente tenían signos de tener la enfermedad. Es decir, fue una compra al agua. Simplemente no se utilizaron estas pruebas rápidas y este hecho dio pie a una investigación, a una denuncia penal que se presentó en el año 2021, ya saliendo de la pandemia, por este hecho. De hecho, la ex procuradora, la señora Catherine Ampuero, presentó una denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra, los exministros, en este caso la exministra de Economía, la señora María Antonieta Alba, y los exministros de Salud, el señor Víctor Zamora, quien llegó después de la señora Elizabeth Inostroza. Estos por la presunta comisión de delitos de colusión simple y negociación incompatible. Al día de hoy, esta semana, se ha podido conocer que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha decidido archivar esta investigación por no encontrar suficiente evidencia para para concretar la investigación a un paso preparatorio, ¿no? Vale mencionar que, como decíamos al inicio, hay bastante evidencia recabada durante los últimos años con respecto a cómo funcionaban o no estas pruebas rápidas, motivo por el cual incluso luego, meses después, fue vacado el señor Martín Vizcarra. Dicho esto, para hablar sobre la decisión del fiscal de la Nación, el señor Juan Carlos Villena, quien ha, como mencionamos, decidido archivar definitivamente todo este caso, vamos a conversar con el abogado penalista, el señor José Arrieta. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, Joma? Buenas tardes, encantado de estar acá. Doctor Arrieta, vayamos al hecho. ¿Es beneficioso realmente o no, en el ámbito legal, que la Fiscalía haya archivado este caso con respecto a la situación del señor Martín Vizcarra? Mira, más que beneficioso o no, yo lo que creo que deberíamos analizar es la razonabilidad de la decisión expresada en la disposición que se ha conocido en estos últimos días con respecto al descarte de estas investigaciones o sospechas que existían respecto a las condiciones en las que se compraron en su momento estas pruebas De rápidas acuerdo. para la detección del COVID-19, ¿no? La disposición de archivo, que tiene unas 25 o 26 páginas, es una disposición que esgrime una serie de razones, ¿no?, para haber llegado a esta conclusión, ¿no? Y si bien de pronto uno no tiene todo el detalle del caso por no haber estado presente, siempre hay cosas que se pueden escapar. En principio no parece una decisión antojadiza o totalmente alejada de la realidad. Hay por lo menos algunos elementos atendibles en los que se ha apoyado el fiscal de la Nación para llegar a esta conclusión, ¿no? Lo primero que hay que, creo yo, mencionar y sobre todo comentarle a los ciudadanos es que el hecho de que se haya archivado la investigación no quiere decir que la política pública en particular que se ejecutó, ¿no?, de comprar pruebas rápidas necesariamente haya sido la mejor o la más beneficiosa, ¿no? Lo único que quiere decir es que la Fiscalía no ha encontrado indicios suficientes, ¿no?, para justificar aquí una denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra y una serie de personas que estaban procesadas con él, ¿no?, vinculadas a la supuesta existencia de actos de corrupción en la compra de estas pruebas, ¿no? Eso no quiere decir que la política pública como tal haya sido buena o la mejor forma de enfrentar la pandemia que había en ese entonces, ¿no? Pero sí es, digamos, un análisis en torno a
la apreciación de indicios de carácter penal, ¿no? Que es un Ujú. análisis distinto. Pero el Congreso en este caso, que también, no sé, no recuerdo si lo he mencionado hace un momento, es el Congreso ha inhabilitado para la función pública al señor Martín Vizcarra justamente por la investigación que se está llevando a cabo, que se lleva a cabo con respecto a este caso. Y para poder concretar la inhabilitación, lograr la cantidad de votos necesarios, justamente recabaron evidencia del ámbito legal para finalmente terminar inhabilitándolo. Entonces, si existe evidencia tangible, digamos, ¿por qué la Fiscalía en todo caso deja de lado lo recabado y decide archivar la investigación? Es un poco llamativo, por decir menos. Sí, claro, claro, es correcto lo que tú mencionas y efectivamente por eso comenzaba yo el comentario haciendo referencia a esta distinción entre lo que se puede decir con respecto a la eficacia o la conveniencia de la política pública que se adoptó en ese entonces y por otro lado la existencia de indicios delictivos en cuanto a la forma de llevar a cabo esa política pública, ¿no? El análisis que hace el Congreso, ¿no? Por más que siempre intente basarse hasta cierto punto en también indicios objetivos, se recaben, digamos, documentos de orden legal, se haga algún tipo de investigación también a Ujú. nivel parlamentario, siempre va a tener un componente hasta cierto punto político con Okay. respecto a la toma de este tipo de decisiones, como la inhabilitación a la que tú bien te has referido, ¿no? Y esto en realidad, por lo menos desde el punto de vista del TC, debe ser así, ¿no? Porque a ellos les corresponde hacer un control de tipo político que está orientado entre otras cosas, a evaluar también la eficacia, la conveniencia de las políticas públicas que se lleven a cabo, ¿no? El Congreso, digamos, no está totalmente vinculado a la acreditación o el hallazgo de indicios delictivos para tomar una decisión necesariamente como la que tomó, ¿no? Hay otros criterios que se analizan y que se toman en cuenta para decidir si corresponde o no una inhabilitación como la que se le aplicó al expresidente Vizcarra. Ujú. Pero el análisis de tipo penal es distinto, es un poco más riguroso, ¿no? Porque se entiende que la sanción penal también es más lesiva, tiene este carácter estigmatizador, ¿no? Que no se encuentra en otro tipo de sanciones, y en esa medida, ¿no? Eh, lo que se exige para aplicar o para avanzar en una investigación de este tipo tiende a ser un poco más pues, demandante que en un análisis de tipo más político, que es el que hace el Congreso, ¿no? Ujú. En este caso, Joma, si me permites, hay una serie de documentos en los que se apoya el fiscal de la Nación para llegar a la conclusión, ¿no? Por ejemplo, dos informes de la Contraloría, ¿no? Que no encuentran irregularidades notorias o significativas en el trámite o el procedimiento para adjudicar estas contrataciones directas que se llevaron a cabo para adquirir las pruebas rápidas, ¿no? Sumadas a un peritaje contable que se realizó en las fiscalías comunes en el extremo del caso en el que se investigaba a personas que no gozaban de la prerrogativa del antejuicio, como sucede con los altos funcionarios, Ajá. y ese peritaje que versa sobre los mismos hechos, ¿no? También concluye que al final no se han encontrado, digamos, irregularidades graves en el trámite del proceso de contratación como tal, ¿no? Es por eso que el fiscal ha considerado que no hay indicios suficientes para presentar la denuncia constitucional en este caso. Claro, eso con respecto a la compra puntual al procedimiento de compra de las pruebas rápidas, ¿no? Pero estamos hablando también de favoritismos con respecto a empresas licitadas para poder dar este servicio, ¿no? A reuniones puntuales, personas que participaron de cada una de esos encuentros, en todo caso, con representantes de las empresas licitadas y que finalmente logran ganar los contratos para poder traer las pruebas rápidas que finalmente son proporcionadas a los centros médicos. Entonces, eso incluso no es suficiente, ¿no? Lo he brindado por personas terceros que participaron de estas reuniones no sería suficiente para la evidencia que se debe presentar en el ámbito penal. Mira, hay efectivamente una referencia a una reunión que existió en su momento, concretamente en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, en la que participan, según lo que se indica en la disposición, ¿no? El expresidente Vizcarra, la exministra de Economía María Antonieta Alba, una serie de funcionarios vinculados al sector de salud, ¿no? Ujú. Y también están los representantes de varias empresas privadas, no solamente de las dos que ganaron en el proceso de contratación que estaban cuestionados, sino de muchas empresas privadas dedicadas al rubro de salud que estaban en ese momento ofreciendo
los productos de las pruebas rápidas y también de las pruebas moleculares, según lo que se indica en la disposición, ¿no? De acuerdo a la información recabada por la Fiscalía, todas las personas que han sido entrevistadas, ¿no?, en estas reuniones han declarado de manera unánime que lo único que se hizo fue exponer las posibilidades de las farmacéuticas en ese entonces para vender estas pruebas rápidas y las ventajas que eventualmente tenía recurrir a estas pruebas versus las moleculares, los inconvenientes, los tiempos que podía demandar comprar una u otra, etcétera, ¿no? Ahora, es cierto que en estos casos de corrupción de funcionarios, obviamente las personas que supuestamente han participado de una reunión ilícita o con fines ilícitos no van a decir, oye, yo fui a esa reunión para coludir, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace habitualmente es buscar las consecuencias de ese acuerdo colusorio que supuestamente existió, ¿no?, en el trámite de los procesos de selección para adquirir el bien o servicio del que se trate en la investigación. Entonces, en este caso, eso es lo que hace la Fiscalía, ¿no? Se voltea a los procesos de contratación y dice, bueno, vamos a ver si ha habido aquí alguna señal, algún indicio de favoritismo que indique que estas empresas que participaron en esta famosa reunión de alguna forma han tenido algún beneficio, han tenido alguna ventaja irregular en este procedimiento en el que compitieron para adjudicarse la contratación directa, ¿no? Y luego de hacer la revisión no los ha encontrado, no se han encontrado indicios de ese tipo, ¿sí? Ujú. Eso es lo que señala la disposición, ¿no? Eh, un punto importante, creo yo, aquí dentro del razonamiento del fiscal de la Nación, que uno puede compartir o no, es que de todas las empresas que participan en esta famosa reunión en el MEF, solamente dos son las que se hacen con contrataciones Un directas, contrato. ¿no? Ujú. Es un grupo mayor, es un grupo de 7. De esas 7 me parece que son 6 las que participan y solamente 2 salen victoriosas, ¿no? Y no se encuentran, como te digo, indicios de irregularidades, ni siquiera cuando se hacen las auditorías de cumplimiento por parte de la Contraloría y en este peritaje contable hecho en las fiscalías comunes al que me he referido previamente. Entonces, uno puede, por supuesto, siempre discrepar, ¿no? Pensar que acá de repente ha habido algo, pero apoyándose en estos exámenes, que son exámenes rigurosos, por lo general, cuando son realizados por la Contraloría o los peritos contables de la Fiscalía, es difícil considerar la decisión como irrazonable o arbitraria per se. No es una decisión ciertamente que el fiscal se haya sacado del sombrero, es una decisión que Claro. está apoyada en elementos objetivos, De ¿no? acuerdo, doctor. Y en todo caso, entiendo que también para este tipo de denuncias que no terminan formalizándose, que justamente han sido archivadas directamente por el fiscal de la Nación, es bastante complicado o no usual que se apele a la decisión, ¿verdad? Sí, efectivamente, no solamente es complicado o no usual, sino que la ley no prevé un camino Ujú. expreso para poder llevar a cabo esa apelación. No sucede una cosa particular con el trámite de estas investigaciones a altos funcionarios, Joma, que tiene que ver con el hecho de que por encima del fiscal de la Nación ya no queda ningún otro funcionario de jerarquía superior que pueda pronunciarse Claro. sobre la calidad de la decisión de archivo, ¿no? Cuando uno tiene una circunstancia de este tipo en fiscalías comunes o en fiscalías de menor rango, siempre cabe la posibilidad de presentar lo que se conoce como un recurso de elevación de actuados, que me permite a mí, como agraviado, en este caso sería la Procuraduría o la persona que ha presentado la denuncia, cuestionar el mérito de la decisión de cerrar la investigación ante un fiscal superior, que por lo general tienen un criterio mayor, tienen más años de experiencia, ¿no? Y ellos son los que a veces determinan que se anule la disposición emitida de archivo y se vuelva a reabrir la investigación, llevando a cabo una serie de actos de investigación adicionales que no se han tenido en cuenta, o a veces incluso pueden hasta ordenar directamente que se formalice la investigación preparatoria, ¿no? Ujú. De Pero acuerdo. eso en el caso del fiscal de la Nación no existe porque no hay nadie en la fiscalía por encima Es del fiscal de la Nación, inimpugnable. solamente queda él, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, la decisión del fiscal de la Nación suele ser definitiva. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que este caso esté cerrado para siempre, ¿ya? Hay por lo menos dos formas legales de cuestionar este pronunciamiento, pero tienen ciertos condicionamientos, ¿no? La primera de ellas es la aparición de prueba nueva, ¿no? Ujú. El Código Procesal Penal recoge la posibilidad de reexaminar una decisión de archivo por parte del mismo fiscal que la archivó, si es que surgen más adelante, ¿no?, evidencias nuevas, pruebas nuevas, que puedan de alguna forma demostrar, pues, que en realidad sí había mérito suficiente para pasar a la siguiente etapa del proceso. Y entonces estaría justificado seguir avanzando con la investigación, ¿no? Pongamos que mañana aparece, no sé, un colaborador eficaz, ¿no?, que dice que en realidad sí hubo una intervención activa del presidente Vizcarra o de altos funcionarios
para que el INS a través de ellos hiciera el requerimiento de que se compren estas pruebas rápidas, porque además es el INS el que lo pide, no es que Vizcarra intervenga en ello directamente, ¿no? Ese, por ejemplo, sería un elemento válido para reabrir la investigación, ¿no? Y otra vía que le podría quedar a la denunciante, en este caso, que entiendo es la ex procuradora Ampuero, sería intentar presentar una demanda de amparo contra la decisión de archivar la investigación y en ese caso habría que intentar ubicar en el razonamiento del fiscal de la Nación graves defectos de motivación, ¿no?, que puedan ser tan relevantes como para suponer una afectación a la Constitución. ¿Ya? Ya no Ujú. es un tema de si el criterio estuvo bien o estuvo mal, de si consideró todas las evidencias bien o mal, sino es un tema más grave, es un tema de si hay un vicio de carácter constitucional en la decisión cuestionada. Solamente en ese caso, el juez constitucional, o en su caso el TC, podría anular la decisión, ¿no?, y ordenar un nuevo pronunciamiento de la De Fiscalía de la acuerdo. Nación. De acuerdo, doctor. Entonces las posibilidades están sobre la mesa, ¿no? La situación legal del expresidente Martín Vizcarra y los otros altos funcionarios, de por sí, la investigación ya se archivó, pero dentro de todo, la denunciante, que como usted mencionaba era la ex procuradora Ampuero, tiene aún un par de caminos, ¿no? En caso de ser, entre comillas, elevar la decisión del fiscal de la Nación a otra instancia. Le agradecemos su tiempo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes. Ha sido un gusto, Joma. Buenas tardes. Este fue el doctor Arrieta, quien nos acompañó, abogado penalista, José Arrieta, quien nos acompañó para conversar con respecto a la situación legal del expresidente Martín Vizcarra, con respecto a la investigación que se le lleva a cabo por la compra de pruebas rápidas durante la época de pandemia, una investigación que ha terminado en el archivo luego de la decisión del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, debido a que, según menciona, no han encontrado evidencia suficiente para continuar con la investigación. Eso fue todo por hoy. Nos vemos más adelante.